¿Cómo están, queridos estudiantes? Les grabo este video para que puedan reforzar sus conocimientos. Si sus apuntes no fueron tomados correctamente, pues les ayudará. Empezamos. Bien, aquí tenemos el primer ejercicio que realizamos. Era bastante sencillo y nos servía para poder darnos cuenta de cómo deben aplicarse las fuerzas y la fórmula. Determine la tensión de la cuerda si la masa es de 15 kilogramos y el sistema está en equilibrio. Pues el gráfico tenía que haber quedado así. Aquí tenemos la masa de 15 kilogramos y una cuerda que usted la sostiene. Bien, primera fuerza que usted tiene que dibujar es el peso. Recuerde, todos los objetos tienen un peso y lo ubicamos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahí está. ¿Qué es lo que equilibra el peso? Pues la tensión producida en la cuerda y también lo ubicamos en el diagrama. Bien. Después de tener esto, deben recordar que el ejercicio les da la masa, 15 kilogramos. Nosotros estamos trabajando por fuerzas, por lo tanto tengo que buscar al peso. Debe recordar que el ejercicio, si le está dando kilogramos, está dándole la masa. Usted necesita en newtons la fuerza. Recuerde que el peso es cuando a la masa de un objeto actúa la gravedad. Al multiplicar estos dos valores, su masa por la gravedad, obtengo el peso. En este caso, estamos en el planeta Tierra, pues serán los 15 kilogramos por la gravedad del planeta Tierra, 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. En el caso de que el ejercicio le diga en la Luna, en Marte, en Júpiter, usted tiene que usar la gravedad de ese planeta o ese lugar. Y 15 por 9,81 nos da un valor de 147,15 newtons. Ahora sí tenemos el peso. Vamos a elaborar las fórmulas que nos dio Newton y decía que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el objeto es igual a cero. Por lo tanto, las fuerzas en X son cero. Como podemos observar, la línea del eje X no tiene ninguna fuerza. Entonces, no colocamos nada. Nos vamos a las fuerzas en Y. Y también dice que las fuerzas en Y son cero. Tenemos dos fuerzas en Y. La tensión, que está en el lado positivo, la ubicamos, y el peso, que es negativo. Cuando llegan a este punto de tener sus ecuaciones, tienen que volver a leer el ejercicio. Y dice, determine la tensión de la cuerda. Su objetivo es encontrar tensión, así es que tengo que dejar sola la tensión. Recuerde que el igual es la parte más importante de su ecuación. La tensión se queda a ese lado, la vamos a dejar ahí, y el peso va al otro lado del igual. Lo vamos a cambiar. Y a la vez el signo, como era negativo, pasa a ser positivo. Y la ecuación dice, tensión igual a peso. ¿Cuánto vale el peso? 147,15. Por lo tanto, la tensión también vale lo mismo. Y hemos terminado nuestro primer ejercicio. Vamos al siguiente, que nos dice, determina la fricción estática de las llantas si el coeficiente de fricción de la superficie es de 0,8 y el auto tiene una masa de 2,9 toneladas. ¿Cuál será la fuerza que usted necesita para moverlo? Bien, ahora sí está mi auto bien dibujado y tenemos una persona empujándolo. Lo primero que usted tiene que recordar es el peso. Todo cuerpo tiene peso y se dirige al centro de la Tierra. Lo ubicamos en el diagrama de cuerpo libre con su inicial. De ahí tenemos lo que equilibra el peso es la normal. Tiene normal porque hay una superficie por la que está en contacto. Ahí tenemos al señor empujando el objeto. Lo ubicamos en el diagrama y le llamamos fuerza. Y el objeto, en este caso el auto, no se mueve,
debido a que se produce una fricción, una fuerza mayor que se opone al movimiento y no permite que el auto se mueva. Fricción, simbolizado con una F minúscula. Bien, continuamos. Eh, Ahora, tampoco tenemos el peso, tenemos que encontrar y necesitan convertir esas toneladas a kilogramos. Aquí tenemos que son 2.900 kilogramos. En cada tonelada hay 1.000 kilogramos. Al multiplicarlo por el 2,9 nos queda 2.900 kilogramos. Y la masa por gravedad, que será el 9,81, nos da un valor de 28.449. Recuerde que el puntito de 1.000 no se escribe en la calculadora. Simplemente va a escribir la cantidad tal como ve. 28.449. No le va a poner el punto. Y siempre recuerde escribir las unidades. Newton dijo que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Vamos a ver cuáles son las fuerzas en X. El eje de las X es esta línea que usted observa y tenemos dos flechitas, la fuerza y la fricción. Ubicamos positiva la fuerza y negativa a la fricción y queda mi ecuación. Al otro lado tenemos, bueno, aquí hemos despejado y decimos que la fuerza es igual a la fricción, porque la pregunta es ¿cuál es la fuerza necesaria para moverlo? Listo. La fórmula de fricción usted tiene que recordar. Aquí tenemos una fórmula y dos. Mire, dos fórmulas que usted necesita aprenderse. Recordar que la normal por el coeficiente de fricción es igual a la fricción. Va a depender del peso y va a depender de la superficie que esté en contacto. Por lo tanto, yo necesito la normal que se encuentre en este lugar, en el eje de las Y. Y aquí vamos a buscar fuerzas. Tenemos normal, positiva y el peso que es negativo será igual a cero. Nuestro objetivo es encontrar la normal, así es que despejamos. La normal será igual al peso. El peso que es negativo pasa a ser positivo. Y ahora sí, tenemos la normal, también tendrá un valor de 28.449 newtons. Y lo multiplicamos por el coeficiente que nos dé el ejercicio, que es este 0,8. Al multiplicar esos dos valores nos da como resultado 22.759,2 newtons. Esa es la fuerza que usted necesita para poder, bueno, necesitamos más de esa fuerza para poder mover el auto. Bien, ahora tenemos el siguiente GIF que nos permitirá entender un poquito más. Vamos a ver, ahí está. Ahí tenemos una persona que se mueve a velocidad constante y seguirá moviéndose a velocidad constante hasta que una fuerza externa modifique eso. Y es la piedra. Ahí observamos como una piedra cambia ese movimiento constante, pero hay algo más. Quien se detiene o es la bicicleta porque la fuerza es aplicada sobre ella, mientras que el joven no, como no es aplicada sobre él, él sigue su movimiento, por eso. También podemos darnos cuenta de los planetas. Los planetas tienen un movimiento constante, por eso no sentimos ese movimiento. Y también sucede cuando vamos dentro de un auto, un tren, un bus y mantiene la misma velocidad siempre. Ahí no sentimos el movimiento, porque nosotros también nos estamos moviendo a la misma velocidad.
Bien, siguiente ejercicio. Vamos a hacer uno donde ya no está en equilibrio, sino se encuentra a rapidez constante. Bien, el enunciado es el siguiente. Una fuerza horizontal de 10 newtons es necesaria para mantener el trineo de 600 sobre la nieve a rapidez constante. El coeficiente de fricción cinético es de 0.0167 y se le coloca 200 newtons de provisiones. ¿Cuál sería la nueva fuerza necesaria para arrastrarlo a rapidez constante? Bien, vamos a encontrar la fuerza que necesitamos aplicar para que siga moviéndose a velocidad constante si ahora el trineo tiene 200 newtons más. Aquí tenemos a nuestro trineo que es llevado por Rodolfo y su amigo y de repente se sube Papá Noel. Ya no es el trineo, sino que hay un peso adicional. Los regalos que van a llegar a usted. Si se ha portado bien en estas vacaciones. O bueno, durante todo el año. Bien. Lo primero que sabemos es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. El peso dirigido hacia abajo, que ya sabemos cuál es. La normal, equilibrando este peso, porque dice que se desliza sobre la nieve. No dice que Papá Noel está volando en el aire, no, se desliza en la nieve. Entonces sí hay normal. Aquí tenemos a la fricción producida por la nieve y la fuerza que es producida por los dos renos que están jalando. Muy bien, aquí está nuestro diagrama de cuerpo libre. Sabemos que tenemos dos pesos. El primer peso es de 600 newtons, el de el trineo, y también nos dan un segundo peso de 200 newtons. Bueno, Newton dijo que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Vamos a ver cuáles serán las fuerzas en X y Y. Como pueden observar, en X tenemos lo mismo, la fuerza y la fricción. Vamos a agregarle las letras. Vamos a ver. Esta es fuerza. Acá tenemos a la fricción, el peso y la normal. Listo. Ahí está cada una. Y continuamos. Ahora ya sabemos que la fuerza menos la fricción es igual a cero. Se equilibran ambas. Y acá tenemos que la fuerza será igual a la fricción. Si encontramos la fricción, vamos a encontrar la fuerza que deben aplicar actualmente los renos. Así es que como usted ya sabe que la normal es por el coeficiente nos va a dar la fricción, tenemos que buscar esa normal, sabiendo que la normal será igual al peso, pero el peso no es 600. Recuerde que a esos 600 se le agregó 200 newtons más cuando Papá Noel se subió con los regalos. Así es que el peso en realidad del ejercicio será 800 newtons multiplicado por el coeficiente de fricción cinética y tenemos un valor de 13,36 newtons. Significa que la fuerza ya no debe ser de 10. Ahora necesitan aplicar una fuerza mayor, bueno, igual a 13,36 newtons para mantenerlo a rapidez constante. En este caso ya se está moviendo y quiero que se mantenga esa velocidad. Así es que para que no acelere, tengo que aplicar la misma fuerza. Y bien, con eso hemos terminado. Cuando esté cansado, póngale pausa y continúe viendo los ejercicios. Practique para su examen, practique. Yo sé que usted puede, que usted es capaz. Y si
cree que ya está en la capacidad de hacerlo solo, pues empiece, póngale pausa al video, resuélvalo y luego compruebe si lo hizo bien. Siguiente ejercicio. Si la cuerda B se rompe cuando la tensión es mayor a 700 newtons, ¿cuál será el peso máximo del bloque? Bien, aquí tenemos A, la tensión de la cuerda A, B y el peso. Como usted sabe, el peso siempre se dirige hacia el centro de la Tierra. Y aquí tenemos la tensión A, siempre va a ser transmitida a través del medio material, en este caso la cuerda. Ahí tenemos. Y acá la otra cuerda que también transmite la fuerza. Estos ángulos, por ser alterno interno, van a pasar y se ubican aquí, el de 30 y el de 60. Dice que la cuerda B se va a romper si supera los 700 newtons. Así es que si no me paso de 700, no sucederá nada. Seguirá ahí el objeto. Tengo que saber cuál será su peso. Bien, nuestros ejercicios empiezan como lo dijo Newton. La sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Y aquí tenemos, como hay ángulos de inclinación, significa que A y B se van a descomponer en el eje X y eje Y. Vamos a ver, aquí tenemos a B y también les voy a agregar aquí una flechita para B. Y vamos a poner de otro color A, celestito, para que usted se dé cuenta de que A se encuentra en el eje X y en el eje Y. Y lo mismo sucede con B. Aquí tenemos A negativo por el coseno de 30 y B positivo por el coseno del ángulo que forma, en este caso 60 grados. Bien, nos vamos a las fuerzas en Y. En Y, usted puede darse cuenta que hay tres. Tenemos A positiva, B positiva y el peso negativo. Estamos peso A positivo y B positivo. Y usamos los mismos ángulos, pero ahora no decimos coseno. Debe recordar que para el eje de las Y tengo que escribir seno de 30 grados y seno de 60 grados. Tiene que ver su gráfico y darse cuenta que 30 grados es para A y 60 grados es para B. Siempre que elabore el diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones, debe estar muy, muy atento. Así que vamos a revisar cuál empiezo. No conozco A, sí conozco a B, no conozco el peso ni A. Vamos a ver, este sí lo conozco y este también. Bien, elaboramos nuestras ecuaciones recordando que tengo que tomar en cuenta el eje de las X. En el eje de las X tenemos A negativo y un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, me queda menos A coseno de 30 y B por el coseno de 60 grados en el eje de las X. En el eje de las Y podemos observar que hay una, dos y tres flechas. Se descompone en A y B, pero siempre que tengan un ángulo de inclinación significa que va a estar en los dos lados, en las fuerzas en X y fuerzas en Y. El peso, al no tener ningún ángulo, significa que solo está en las fuerzas en Y y en el eje Y negativo. Y ahí tenemos A, seno del mismo ángulo, 30 grados, y B por el seno del mismo ángulo, 60 grados. Es aquí donde usted va a empezar a decidir qué ecuación es la que debe usar. No conoce A, no conoce el peso y lo único que dice es que conocemos a B, 700 newtons. Y listo, con eso empezamos a resolver. Aquí no conozco a dos incógnitas, acá solo hay una. Ya sabemos por dónde empezar, por las fuerzas en X.
y empezamos a despejar. Como A es negativo, pasa al otro lado y se hace positivo. Seguimos despejando A. Nuestro objetivo es A. Por lo tanto, el coseno de 30 grados va a pasar a dividir de la siguiente forma y reemplazamos los dos. Ya no decimos B, no vamos a decir B, sino ¿cuánto vale B? 700 newtons. Reemplazamos. Y listo, ponga en su calculadora, va a tomar su calculadora y va a escribir 700 por coseno de 60 igual dividido para el coseno de 30. Si va a utilizar los valores de coseno de 30 y de 60, le recomiendo usar 3 decimales para que sea más exacto en su respuesta. Y tenemos A tendrá un valor de 404,14. No se quede escribiendo la respuesta. Verifique en su calculadora que le dé ese valor. Cuando ya encontré A y he terminado las fuerzas en X, tengo que irme a la otra ecuación, fuerzas en Y. Bien, como nuestro objetivo es el peso, ya conocemos a A, me queda una sola incógnita, despejo. Y lo que está restando pasa a sumar. Listo. Ya despejé mi incógnita. Usted tiene que hacer este análisis, no empezar a despejar por despejar, ni empezar a realizar cualquier cosa en su examen. Tiene que hacerlo bien, tiene que revisar qué es lo que tengo que hacer. Aunque le parezca chiste o algo simple poner una X y un visto, hágalo. Hágalo porque le va a permitir darse cuenta cuál es la incógnita que le hace falta, qué es lo que tengo que hacer en mi ejercicio. Y con tan solo pasar de negativo a positivo, ya está despejada la ecuación, ¿sí? Porque peso no está multiplicando absolutamente nada. Reemplazo los datos, pues ahora ya tengo dos datos conocidos que son A con un valor de 404,14 newtons y B que ya sabíamos que era 700 newtons. Hágalo paso a paso o si lo desea hacer todo en su calculadora, ponga un paréntesis. Le recomiendo hacer paso a paso, pero le debes dar 808,28 y listo. Hemos terminado un ejercicio más. Recuerde haberle puesto pausa, resolver. Si no se animó a hacerlo antes, regrese al video, ponga el enunciado, intente hacerlo solo y verifique después. Bien, un ejercicio más. Calcule la tensión del cable y la comprensión de la viga si el peso de la masa es de 26 newtons. ¿Cómo nos quedará ese diagrama de cuerpo libre? ¿Hacia dónde estará empujando la viga, el cable y el peso? Recuerde que hay tres factores claves aquí. Ponemos nuestro diagrama de cuerpo libre y recuerde, lo primero que vamos a graficar es el peso dirigido hacia abajo. Y lo que equilibra ese peso va a ser la viga y la cuerda. Aquí tenemos la viga, tiene que empujar hacia este lado para que la cuerda no llegue a la pared. Y el cable tiene que jalar hacia arriba a través de él para poder transmitir la fuerza y sostenerla. Aquí vemos el ángulo de inclinación, 37 grados. Bien, hay otro dato que nos da el ejercicio. El peso es 26 newtons. Y listo. Decimos como lo hizo Newton. La sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Las fuerzas en X, ¿cuáles son? Póngale pausa. Intente hacerlo usted solo. Les voy a volver a descomponer la fuerza. Vamos a ponerle. El A es el único que tiene ángulo, por lo tanto, es el único que va a tener valores para el eje X y el eje Y.
Eso tiene que recordar. A es el único que se va a repetir en en los dos lugares, en fuerzas en X y fuerzas en Y. Listo. En X tenemos A negativo por el coseno del ángulo y B positivo. Y tenemos B y menos A. En las fuerzas en Y, como usted puede ver, el eje de las Y, hay dos flechas igual. Se encuentra A por el seno del ángulo y el peso. Peso que es negativo y A que es positivo por el seno de 37. Muy bien. Esto debe ser igual a 0. Por el espacio de la diapositiva lo he hecho así. Pero usted recuerde que en la parte superior debe estar fuerzas en X igual a 0 y fuerzas en Y 0. Bien, vamos a revisar qué ecuación es la que voy a empezar a resolver, cuál me conviene y no conozco A, tampoco conozco a B, no conozco A. Lo único que yo conozco es el peso. Significa que voy a empezar por fuerzas en Y, porque ese es mi dato conocido. Bien, mire que no va a despejar peso, tengo que despejar A. Es A la que debe quedarse solo. Por el momento se va a quedar A por el seno de 37 y el peso va a pasar al otro lado del igual. Cuando cambio de miembro de ecuación, le elimino el signo, o sea, cambia su signo. Como era negativo, ahora se hace positivo. Pero todavía no he terminado de despejar. Borre lo que le estorba, elimine eso que le estorba, que es del seno de 37 grados. Y nos quedamos A es igual a peso. Recuerde que aquí puede poner su dedito, tápelo. Y como usted observa que está multiplicando, significa que tengo que pasarlo a dividir. Reemplazo mis datos y digo, ya no voy a decir peso, sino 26 newton, seno de 37 grados, debe ser igual a 43,2 newtons. Bien, me voy a la otra ecuación. Recuerde que ya encontramos A, usted puede usar su borrador y decir ya conozco A. Mi incógnita ahora es B. Y este despeje es fácil. B se queda en este lado del igual y A como es negativo va a pasar y se hace positivo y listo. He despejado mi incógnita. Reemplazo mis datos. Reemplazo. Ahora voy a usar este 43 newtons aquí. Mira, aquí tengo que utilizarlo para poder encontrar B. Esto es lo que he cambiado. Ya no digo A coseno de 30, sino su valor. 43,2 newtons por el coseno de 37 grados. Y me da 34,5. Y listo. Ha terminado un ejercicio más. Practique mucho, no se confíe. Haga todos los ejercicios que pueda, invéntese, cambie valores, resuelva. Usted puede, usted es muy capaz. Bien, ya que tomó sus apuntes, vamos a un último ejercicio. Un bloque de 70 newtons reposa sobre un plano inclinado a 35 grados. Este bloque se encuentra atado a una cuerda. ¿Cuál es la tensión de la cuerda? Aquí tenemos un bloque. ¿Alguien lo sostiene o aquí hay una pared que lo sostiene? El plano cartesiano recuerde que debe ser igual a la superficie que esté en contacto. Por aquí se desliza el bloque, pues así es. Por ahí tiene que estar el eje de las X. Aunque el ejercicio parece totalmente diferente, parece que usted nunca lo ha hecho. Imagínese llegar al examen y ver eso. Wow, va a decir, ay no, se pasó la maestra. Se equivoca. Usted no debe basarse en el gráfico ni en el enunciado,
sino en el diagrama de cuerpo libre. Cuando ve el diagrama de cuerpo libre, va a ver que usted ya lo ha hecho y es algo muy sencillo. Ahí está nuestro plano inclinado y voy a empezar. Recuerde, lo más importante, el peso dirigido hacia el centro de la Tierra. Lo ubicamos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Después tenemos lo que equilibra el peso, es la normal, formando un ángulo de 90 grados con la superficie que está en contacto. Por lo tanto, todas las normales van a quedar aquí sobre las fuerzas en Y positiva. Y la tensión que es transmitida por su cuerda, ahí está. Y listo, los 35 grados, que significa que tiene un ángulo de 55. Otro dato que nos daban era los 70 newtons, por lo tanto, lo colocamos para saber, ya tenemos el peso, nos falta la normal y la tensión. Bien, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Tenemos, vamos a revisar, fuerzas en el eje X, hay 2, y vamos a volver a graficar las componentes. Aquí le pongo una. Aquí tengo otra. Bien, la normal solo va a estar en el eje de las Y, la tensión solo en el eje de las X, pero el peso al tener un ángulo de 55 grados, recuerde que hicimos a los 35 grados que se encontraban en la esquina, le restamos 90 y obtengo ese ángulo que queda al lado del eje de las X, porque esos 30 grados se encontraban acá y no me servía. Bien, solamente el peso, al tener un ángulo, va a estar en las dos ecuaciones. Tenemos tensión positiva y el peso por el coseno de 55 negativo. En el eje de las Y tenemos a la normal positiva y el peso, pero ya no ponemos coseno. Recuerde que va a poner seno de 55 grados. Y listo. Esas son las dos ecuaciones que se forman. Súper sencillo. Vamos a empezar a marcar lo que no conozco, la tensión y la normal. Y lo que sí conoce es de esos 70 newtons del peso. Recuerde que cuando me dan en newtons, me dan el peso. Si me dan kilogramos, me dan su masa y tengo que encontrar el peso. En este caso, no tengo que hacer eso. Simplemente despejar. Lo que está restando pasa al otro lado y se hace positivo. Y despejamos. La normal será igual al peso por el seno de 55. Reemplazo, ya no digo peso, sino 70 newtons por el seno de 55 grados. Y me queda un valor de 57,34 newtons. He terminado y despejo la tensión. Como está restando, pasa y se hace positivo. Reemplazo otra vez los 70 newtons y me queda 70 ahora por el coseno de 55. Nos da un valor de 40,2 newtons y ha terminado. Eso era todo lo que tenía que hacer en este ejercicio. Y listo. Recuerde que usted puede, usted es capaz, usted es muy inteligente. Todo depende de usted, de lo que decide creer. Los quiero mucho, practiquen.